Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Buenas noches. ¿Con frío, no? Sí, mucho. Ya. Necesito la función de compartir pantalla, por favor. Ya, entonces vamos a comenzar a hacer un recuento de saludar a todos los que están conectados, ¿verdad? Los que se conectaron la semana pasada, los que se están integrando ahora y también a los que nos están mirando desde otros lugares de la República Independiente de Chile. Ya, un saludo cordial y recordar un poco lo que estuvimos viendo la clase pasada. Hoy vamos a continuar con eso porque el tema de estas primeras clases tiene relación precisamente con el texto, perdón, el texto expositivo. Ya, entonces, la clase pasada hicimos la división general en el fondo de la clasificación de los textos en general y dijimos que la primera gran clasificación de los textos es que se dividían en textos literarios y no literarios, ¿verdad? Y decíamos también que, ay, por eso me parece que hace tanto tiempo, porque la semana pasada fue feriado, po. Entonces esto fue ya hace 2 semanas, por eso me parecía que hacía mucho tiempo. ¿Ya? Entonces vimos cómo se dividían, ¿cierto? Y veíamos que el texto literario tenía en común el carácter ficticio y que era un proceso creativo. Y por otro lado, los textos no literarios tenían un carácter real y que en consecuencia los temas que trataban eran temas reales y que se ajustaban a la realidad y que se clasifican de acuerdo a su propósito o función. Y eso lo vimos en general y de ahí pasamos al texto expositivo, ¿cierto? En donde decíamos que el texto expositivo tenía relación o tiene relación más bien con la entrega de la información. Esta información tiene una característica singular que tiene que ser información objetiva, es decir, el autor del texto no puede, o sea, no debería entregar opinión respecto de aquello que está diciendo. Y esta información se va a basar en hechos, ¿cierto? En hechos que se pueden comprobar y que por lo tanto yo los voy a poder ir como dando a conocer y también los hechos tienen esa característica de que son irrefutables. Y decíamos que no siempre eh, el texto expositivo era tan objetivo y que lo contrario a este tipo de texto era la subjetividad y que muchas veces la subjetividad, o es decir, la opinión del autor, se va a dar de manera un poco más oculta, de manera más escondida, más solapada, en donde el autor va a expresar a través de algunas palabras o marcadores la opinión que le conviene o que le compete de acuerdo al tema. Y ahí vimos lo que eran los marcadores de opinión, vimos que eran los adjetivos, que eran las palabras que le dan cualidad a las cosas, y también vimos los adverbios, que eran los que les daban la cualidad a la acción. Y en eso quedamos, ¿ya? Estábamos hablando de eso en el fondo y quedamos en esa parte, ¿ya? Entonces, esta clase yo les voy a recordar que también nosotros vamos a trabajar en base a la comprensión de lectura. Por lo tanto, les voy a ir mostrando algunas estrategias para poder ir desarrollando de mejor forma esa actividad y también para que nos vaya dando buenos resultados. Recuerden que pueden intervenir, pueden abrir el micrófono, pueden hablar por el chat también. El Zoom tiene la ventaja de que yo puedo ver lo que ustedes están haciendo. Si necesitan intervenir o cuando yo hago alguna pregunta quieren responder o les queda alguna duda, están en libertad de preguntar. Ya la idea es que esta instancia se parezca lo más posible, ¿cierto?, a una clase en vivo. Con la ventaja que yo puedo estar en mi casa,
calentito mientras estoy estudiando, que igual es una ventaja importante. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo acá otras características que tiene el texto expositivo y vamos a hacer algunos ejercicios también de comprensión de lectura y aquí es donde yo quiero que vayan poniendo atención porque van a ver cosas que yo les voy a ir mostrando y que ustedes van a tener que ir anotando para después poder aplicar al momento de resolver los ejercicios. ¿Ya? Porque la prueba que ustedes le van a aplicar, si bien es cierto, va a medir algunos conocimientos, fundamentalmente va a trabajar la comprensión de lectura. Ahora, es súper importante que estas estrategias también las empleen en las otras asignaturas. La asignatura de inglés, de historia, biología, también en matemáticas, les va a servir esto del análisis que vamos a comenzar a ver. Ya, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a ver estas otras características que nos quedaban pendientes del texto expositivo. Ya, dice que otra característica, entonces vamos a recordar que la característica es entrega información. Ese es su propósito. Estamos hablando del texto expositivo. Vamos a ir anotando aquí para ir guiando un poco de lo que estamos hablando. Texto expositivo. Entonces, primero, el propósito va a ser entregar información. Entrega información, en este caso, al receptor. Por lo tanto, aquí la relación que hay es que obviamente el emisor, o sea, el que entrega el mensaje, el receptor es el que lee u oye, en este caso, el texto. También lo puede ver, ¿cierto? Dependiendo cómo el texto esté escrito. Entonces, entrega información. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene un carácter objetivo. Lo vamos a ir repitiendo para que se nos vaya quedando. Tiene un carácter objetivo. Eso significa que no hay opinión del autor, ¿ya? O no debería verlo en el ideal. Y otra característica que vamos a ver hoy, que dice que suele usar la tercera persona, porque va a exponer o va a dar a conocer, ¿cierto? Entrega datos y da a conocer lecciones, o sea, te va a entregar conocimiento en el fondo, ¿ya? Y estos datos van a estar entregados a través de explicaciones, a través de ejemplos, a través de definiciones, va a ir entregando estos datos, que es lo mismo que decir como información, es como decir lo mismo. ¿Ya? Y la otra característica es que está escrito en tercera persona. ¿Por qué razón? Porque como el autor está hablando desde la objetividad, no puede decir lo que piensa, no puede ser parte del discurso. Entonces no puede decir yo. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la tercera persona o no? Los que estudian con los hijos de repente se acuerdan pues, de los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿No se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo, profesora. ¿Y cuál es la tercera persona, Vitalia, en este caso? A ver, ¿se acuerdan o no? O como la idea así como, Ellos, sí, muy bien, ellos, ellas, ¿cierto? Entonces, la primera persona siempre va a ser yo, que es la forma en que yo los digo. Yo lo digo primero, por lo tanto va a ser la primera persona. Tú lo dices en segundo lugar, por lo tanto va a ser segunda persona. Él, ella lo dices en tercer lugar, por lo tanto va a ser tercera persona. Esos serían los singulares, los que incluyen al momento de mencionarse a una sola persona involucrada en la acción. ¿Ya? Y los plurales son los que incluyen a dos personas o más. Entonces, la primera de los plurales son nosotros. Estoy yo metido ahí entre medio, metida entre medio, por lo tanto va a ser la primera persona. Luego va a decir usted, ustedes. O también en el español más de España dicen vosotros. Vosotros sois, vosotros queréis, pero en el español de Chile nosotros decimos ustedes, ya que sería la segunda persona.
Y después decimos ellos, ellas, que sería la tercera persona. Entonces el que está más alejado o el que se supone que no va a entregar esta visión particular, esta visión personal, va a ser en este caso la tercera persona. Por lo tanto, nos va a hablar de un él, de un ella, en el caso de los singulares, ¿cierto? Y de unos ellos y ellas en el caso de los plurales. Ya también uno puede decir este, ese, esos, en plural, ¿ya? Pero siempre alejando un poco el objeto del que está hablando, el hecho del que está hablando, alejándolo del receptor. Por lo tanto, va a utilizar en este caso esa tercera persona. Ahí tendríamos otra característica, el uso de la tercera persona, ¿ya? Y esta tercera persona sería a través del pronombre, pero no solamente a través del pronombre, porque yo de repente estos son pronombres personales. Ahora, no solamente a partir de los pronombres, porque yo a veces estoy hablando y utilizo solo el verbo, y el verbo me va a dar a conocer también la tercera persona. Por ejemplo, si yo digo fui, ¿quién fue? Yo, tú, él, ¿quién fue? Fui, ¿qué persona es? Yo, Yo, profesora. Yo, ¿cierto? ¿Y qué persona sería primera, segunda o tercera? primera persona. Primera. Primera persona. Por lo tanto, aquí yo cómo me voy a dar cuenta. También me voy a dar cuenta por la conjugación de los verbos. Ya, esto igual es importante. Yo, por cómo están conjugados los verbos, me voy a dar cuenta cuál es la persona a la que corresponde, porque el español es tan maravilloso que yo de repente no necesito usar el pronombre, y eso es lo que a nosotros se nos olvida en inglés, que en inglés yo tengo que decir, ah, ya, tal persona. En español no, pues, yo digo soy nomás. No tengo que decir o dar a conocer el pronombre. Ustedes se dieron cuenta. Por lo tanto, la conjugación de los verbos me va a mostrar a mí esa tercera persona, ese otro del que se está hablando. ¿Ya? Por lo tanto, no se va a dar a conocer la opinión del autor en los textos del expositivo. No se puede deducir. Usted no puede sacar por conclusión qué significa en este caso o cuál es la postura que tiene el autor. A eso se refiere con que no se puede deducir. En todo caso, yo a continuación les voy a explicar un poco más eso cuando trabajemos la parte de la, de la comprensión de lectura que vamos a comenzar hoy día a aplicar estrategia. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, la situación de enunciación, que tiene que ver con cómo es la forma en que se realizan o se llevan a cabo los textos positivos, tiene una característica importante, que es el que crea, el que genera, el que habla. El emisor, en este caso, conoce el tema. Por lo tanto, el receptor va a tener y esto es obvio, ¿cierto? Va a tener menor conocimiento del tema en cuestión. Y como uno sabe más, está por sobre el conocimiento del otro, ya va a haber, como consecuencia, va a haber una asimetría, una desigualdad en el conocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de asimetría, hablamos de asimetría, las dos personas que están, o las personas que participan en un proceso comunicativo, en una situación que se están comunicando, que están participando entre ellos, no tienen el mismo nivel de jerarquía o en este caso el mismo nivel de conocimiento. Y nosotros vamos pasando por diferentes relaciones de asimetría y simetría. Entonces, la asimetría significa que uno de los dos está por sobre el otro en cuanto al conocimiento o también en cuanto a los roles que ejercen del poder. Ya, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con mi jefe, ¿ahí hay una relación simétrica o asimétrica? ¿Cómo es? Asimétrica, ¿Por qué razón? porque él es el jefe y ¿Ya? sabe más. Por ejemplo, no es que a veces ni siquiera es que O sepa sea, más, más sino, información.
Ya, a veces ni siquiera eso, pero tiene un nivel jerárquico mayor que mí, en este caso como un puesto, ¿cierto? Ahora, cuando yo estoy, por ejemplo, y hay otras en que son simétricas, por ejemplo, yo con mis compañeros de trabajo, o con mis colegas, tengo una relación simétrica porque en el fondo el cargo y el puesto es el mismo, entonces estamos en el mismo nivel, ¿ya? Y ahí es donde ocurren esos roces de que a veces una persona en el mismo nivel jerárquico, en el mismo nivel simetría, quiere como darme indicaciones y no le corresponde. Entonces ahí nuestros roles van cambiando. Cuando yo estoy con mis hijos también, pues ahí cambia porque uno tiene más control sobre el otro y ahí la relación se torna asimétrica. Pero en este caso se habla de la asimetría en términos de conocimiento. ¿Ya? Por lo tanto, el que estaría en un nivel superior de conocimiento sería en este caso el emisor. ¿Ya? Por lo tanto, él es el que va a dar a conocer su punto, él va a dar a conocer la información y siempre va a manejar mayor información que el oyente o que el receptor en torno al tema que se está tratando. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que un amigo nuestro nos pide que le comentemos qué pasó en una clase. Y si yo le empiezo a comentar lo que pasó en una clase, ¿quién sabe más? ¿El que estuvo en clase o el que no fue a clase? ¿El que está El hablando que o el que está estuvo, escuchando? ¿Cómo? el que estuvo, profesora, el que estuvo. El que estuvo. Por lo tanto, ¿qué tipo de relación ahí comunicativa tenemos? ¿Simétrica o asimétrica? Si uno sabe más que el otro, entonces estamos en una relación de asimetría. Ya ahí para ir ya cerrando el tema. Ahora, todos estos datos, estos elementos se presentan siguiendo un orden, ¿ya? Siguiendo un orden, siguiendo una forma. Y eso es lo que se conoce como la estructura general del texto expositivo. Ahora, esta estructura general del texto expositivo no es solamente, no está solamente dada para el texto expositivo, ¿ya? Hay varios otros textos que utilizan esta misma forma porque es como la receta para el éxito en el fondo. Ya cuando nosotros hablamos de la estructura general del texto expositivo, hablamos de cómo esa información está distribuida. ¿Ya? Entonces, nosotros lo primero con lo que nos encontramos cuando estamos leyendo un texto expositivo es con la introducción. ¿Ya? Y la introducción, bueno, siempre va a estar al principio, ¿ya? Siempre va a ser la primera parte, pero cuando uno escribe, la hace al final, ¿ya? Es la primera parte del texto expositivo y ahí es donde se va a dar a conocer, se va a dar a conocer el tema en general que se va a tratar, ¿ya? Se va a dar a conocer el tema del texto y también en algunas ocasiones los aspectos del tema a tratar. Por ejemplo, cuando ustedes van a una conferencia o a una charla, el prevencionista les va a hacer una charla, por ejemplo, del día lunes, porque las empresas generalmente hacen eso. Entonces, el prevencionista, ¿qué es lo que hace? ¿Comienza inmediato a dar la charla o hace como un acercamiento primero? ¿Les comenta un poco de qué se va a tratar la reunión o se lanza así nomás? ¿O cuando vamos a la reunión de apoderados, por ejemplo? Comenta ¿Cómo de qué se se va a tratar la reunión. Se comentan, presenta primero, cierto? profesor. Se presenta, da a conocer los temas que se van a tratar, ¿cierto? Saluda, todo eso ya va a la presentación. Eso, si nosotros lo vemos en la parte del texto expositivo, eso corresponde a la introducción, ¿ya? Porque el propósito más grande es presentar el tema. Y para que usted sepa de qué le van a hablar. Y ahí uno de repente dice, puta, otra vez la misma cuestión, ¿ya? Y van a dar a conocer también qué aspectos del tema son los que se van a tratar y en algunas ocasiones también te dicen cómo lo van a trabajar. Por ejemplo, te dicen, la primera parte se va a exponer, en la segunda parte va a haber un plenario, va a tomar decisiones. Entonces, a eso se refiere con los aspectos a tratar y también el modo en que se va a trabajar. En esas ocasiones también se puede dar a conocer. Ahora, ¿qué característica tiene la introducción? Que no tiene que ser muy extensa, no tiene que ser muy larga, porque si no deja de ser introducción y ya pasaría a ser la siguiente parte del texto. Ya aquí tenemos el ejemplo. Si se hablará de la contaminación del aire en las ciudades, en la introducción se puede exponer brevemente en qué consiste la contaminación, por ejemplo.
¿ya? Pero siempre la introducción va a ser breve, porque la introducción, si nosotros lo llevamos en términos más coloquiales, en términos del día a día, sería como la presentación, ¿ya? Del tema que yo voy a tratar. Después tengo yo, después de la introducción, yo ya empiezo a dar detalles, ¿ya? Del tema que estoy tratando. Entonces, cuando yo empiezo a dar detalles o cuando yo empiezo como a desenvolver estas ideas, estoy hablando del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el desarrollo? Se plasman, o sea, se dan a conocer las ideas principales del tema junto con las ideas secundarias, ¿cierto? Son como los datos más importantes, ¿ya? Y ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, se van a dar a conocer las ideas centrales del tema. Se dan mediante explicaciones, mediante ejemplos, mediante citas de otras personas o de otras áreas, también se puede hacer, ya de otras áreas o también puede ser de otras personas. O personas, mira, me quedó, o personas, ¿ya? Entonces, se va trabajando de esa manera, porque en el fondo, ¿qué es lo que yo pretendo en este caso? Lo que yo pretendo cuando construyo un texto expositivo es que el otro sepa lo que yo sé. Ese es el propósito en el fondo, entregar información para que el otro también sepa un poco lo que yo estoy sabiendo. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, yo voy a tratar de entregar la mayor cantidad de datos posible de manera ordenada, ¿cierto? Y de manera tal de hacer que el otro pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Porque explicar significa eso, es hacer entender al otro algo que yo sé. Eso es explicar, que de repente para mí me suena como súper fácil, pero la otra persona puede no sonarle tan fácil. ¿Ya? Entonces, y finalmente, pero no menos importante, tenemos la conclusión, ya de concluir. Es la parte final del texto, ¿cierto? La construcción, la conclusión va a ser la parte final del texto, ¿ya? Van a estar en los últimos párrafos. Y la conclusión, ¿qué es lo que contiene? Contiene un resumen de lo leído, de lo desarrollado durante el texto, y también va a entregar un aprendizaje a partir de lo que yo leí o a partir de lo que yo escribí, ya pensando que si yo soy el autor sería a partir de lo que yo escribí. Y eso lo va a dar a conocer en la conclusión, ¿ya? Y además, en algunas ocasiones, una buena conclusión va a llevar una proyección, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por proyectar? En el caso de la conclusión se va a entender de dos formas. Por una parte, proyectar significa, proyectar en el fondo es como hacer pensar en el tema al otro, al oyente, al que lee, ¿ya? Pero también, además de eso, la proyección, se me arrancó. Además de eso, la proyección puede generar como una posibilidad futura, ya respecto del tema que se está trabajando. Por ejemplo, yo puedo estar hablando de la inteligencia artificial y puedo decir, sin duda se ha vuelto fundamental para nuestro trabajo, y tú, ¿qué esperas de ella para la labor que desempeña? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy proyectando. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Estoy invitando al lector a que piense o que se ponga en mi lugar a partir de la información que yo le di. Pero también yo lo puedo decir así como los avances han sido tan grandes en el último tiempo que no se sabe muy bien lo que se puede esperar o lo que nos traiga el futuro. Entonces ahí en este caso está hablando de cómo lo está proyectando, pero lo está proyectando en el tiempo, ¿ya? Entonces hay dos formas de proyectarlo. Una es en el tiempo,
usando el tiempo como que va a pasar. Y la otra es lo que yo le digo a mis estudiantes, comillas, es como pasarle la pelota al que lee, ¿ya? Porque la idea es que cuando usted está construyendo un texto, la otra persona que lo está leyendo, lo está escuchando, también le quede dando vuelta alguna idea. ¿La clase podría decirse que es un texto expositivo, sí o no? Sí, ¿Por qué? A ver, Jonathan, ¿por qué razón? porque está explicando algo, ¿no? Muy bien, porque se está explicando algo, se está entregando información, ¿cierto? Y se van dando ejemplos a partir de lo que se está tratando. Excelente. Por lo tanto, la clase en este caso puede ser un texto expositivo, ¿ya? Porque no busca, en el fondo, a través del texto expositivo, no te dicen nada que hacer con la información. Lo que tú decidas qué hacer con eso es cosa tuya, pero en el texto expositivo no te lo dice. Por lo tanto, yo a partir de lo que aparece en el texto expositivo, puedo ir tomando ciertas decisiones, ciertas opiniones respecto de aquello que me están mostrando. ¿Ya? Ahí yo voy a ir sacando como información en el fondo para yo poder generar mi propia visión respecto de los temas que se me están presentando. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Ya. Ahora vamos a hablar de las formas básicas del texto expositivo. Las formas básicas es cómo se organiza la información. ¿Ya? Cómo se organiza en este caso la información. Cómo se escribe, cómo se cuenta, cómo se presenta en este caso, si es que es una película. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de una forma básica, que son como las diferentes maneras en que el autor te va a entregar a ti la información en el texto, cómo la va a generar, de la manera que él crea que es la más adecuada para el tema y también para el tipo de receptor que tiene, porque cuando uno escribe, tiene que pensar en quién va a recibir la información, es cierto, en las edades, los intereses, el lugar en donde se va a presentar también la información, incluso el tiempo con el que uno cuenta cuando se está presentando también hay que considerar, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con las formas básicas, que es cómo se organiza la información. Una de las formas más utilizadas es la definición. Ya la definición, que es la típica definición del diccionario, ya cuando dice dícese de tal cosa o verbo no sé cuánto. Entonces, eso es una definición, es una forma básica, una manera de entregar la información. Entonces, una manera en un texto expositivo se puede utilizar más de una. Va a haber una dominante, pero se puede usar más de una. Entonces, tenemos, la primera es la definición. ¿Qué es la definición? Da a conocer los elementos más importantes, los más esenciales de los objetos y de los seres vivos. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, a ver, existe un animal que tiene 4 patas. Ese animal tiene pelo, tiene orejas y tiene boca. ¿Usted puede saber qué animal es el que yo le estoy del que yo le estoy hablando o es muy general? Es muy Es muy general la general. información. Es muy general la información, entonces en eso hay que tener cuidado cuando uno escribe un texto expositivo. La información no puede ser general, ¿ya? La información tiene que ser precisa, tiene que ser concreta para que yo lo vaya entendiendo. Y por eso es que generalmente yo voy a partir con una definición, para que la otra persona pueda saber inmediatamente de qué es lo que le estoy hablando, qué es aquello de lo que yo le estoy hablando. Y ahí voy a partir en este caso con mi definición. Y siempre tiene que ser puntual. Ahora, la definición, ¿cómo yo la voy a reconocer? Porque siempre va a responder a la pregunta ¿qué es? Y aquí está, por ejemplo, dice, por ejemplo, gato. ¿Qué es un gato? Es un animal, es un felino y además es doméstico. ¿Ya? Es pequeño, ¿cierto? Y hay de diferentes colores. Ahora, si yo me quedo hasta aquí nomás, que es un animal, y que es felino, es muy amplio. Yo podría pensar en cualquier animal
Primero, si digo un animal, podría pensar en cualquier animal, hasta en un delfín, ¿ya? Y si digo que es un felino, ya se me va achicando el rango, ¿verdad? Pero yo podría, por ejemplo, estar pensando en un tigre. Pero cuando me dicen que es doméstico, yo ya descarto todas las otras posibilidades. Entonces, a eso se refiere a lo de que el texto es preciso y los datos tienen relación como muy puntual con el tema del cual se está tratando, que se está abordando. Y después tenemos la definición. Después de la definición que responde a qué es, ¿se acuerdan? Tenemos la descripción, ¿ya? Y la descripción va a responder a cómo es. Por lo tanto, en la descripción yo voy a dar a conocer estos rasgos esenciales que a mí me van a permitir reconocer identificar, ¿cierto? Algún animal o algún elemento específico, porque describir el propósito de la descripción es permitir que el otro se imagine aquello de lo que yo estoy hablando, ¿ya? Y ahí tenemos el ejemplo del gato. Mi gato es ¿cómo es mi gato? Es negro, es pequeño y tiene unas manchas blancas en las patas delanteras. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy describiendo, porque estoy dando rasgos de ese elemento, estoy dando características que tiene, en este caso, un gato que lo hacen diferentes estas cualidades de otro animal, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un aviso de un Jeep Cherokee. Dice, con motor 2,5, 150 caballos de fuerza, transmisión manual, 6 velocidades, doble airbag, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y aire acondicionado en modelo deportivo. Desde 13.490.000. No sé cuándo este ejemplo, porque ahora lo voy a encontrar a ese precio. Entonces, ¿por qué esto es una descripción? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué es una descripción? ¿Responde a la pregunta cómo es? ¿La información que te entrega responde a esa pregunta o no? Sí, responde a la pregunta cómo es. ¿Cierto? ¿Y cómo es? La información es detallada igual. Sí, po, pero es precisa, ¿cierto? Se refiere a este Jeep específicamente. Y no se refiere a otro. Entonces yo también puedo ir, como en parte, irme imaginando estos elementos que me va mencionando. Entonces siempre va a responder al cómo es. Luego tenemos otra forma básica que es la caracterización. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la caracterización y la descripción? Que la descripción se utiliza para animales, para cosas en general, pero la descripción, la caracterización, se utiliza solamente para darle cualidades a las personas, a los personajes o a los elementos que estamos personificando. Por lo tanto, siempre la caracterización va a tener relación con los personajes o personas, ¿ya? Yo no puedo, por ejemplo, caracterizar una mesa, a menos que esa mesa sea en el mundo de los cuentos y tenga características propias de los humanos, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos caracterizando los objetos, perdón, y los animales se describen y las personas se caracterizan, se dan a conocer características que pueden ser físicas o psicológicas. Por lo tanto, la pregunta a la que va a responder es cómo lo veo o cómo me parece a mí que es. Ya, igual voy a estar dando de alguna manera a conocer mi impresión. Por ejemplo, mi tía es una mujer de 40 años, delgada y morena. Me gusta porque es muy alegre. Al leer el enunciado, me gusta porque es muy alegre, comprendemos que estamos frente a una caracterización, porque se está hablando de una persona. ¿Ya? Pero aquí tenemos que tener cuidado porque este ejemplo me va a presentar rasgos subjetivos, en este caso de la tía, que no necesitamos nosotros emplear porque dijimos que el texto positivo, una de sus principales características era la ausencia de subjetividad. Dudas, preguntas, consultas, algo que no se haya entendido antes de pasar a las actividades, para poder ya terminar esta guía, esta clase. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Algo? ¿Alguna cosa? No, Gracias, Jonathan. Hasta ahora 2 personas van respondiendo. Eso es bueno. Ya, entonces, pasamos acá. Ya. Y aquí vamos a empezar ya. Les voy a pedir que vayan tomando apuntes y que vayan preguntando lo más que se pueda porque esto es súper importante cuando empecemos a hacer los ejercicios. A todo esto, yo creo que esta clase, la próxima clase y la subsiguiente vamos a pasar contenido, así como lo estamos pasando ahora. Después ya vamos a comenzar con ejercicios, ya con ejercicios de comprensión lectora. Y así que vamos a tratar, yo voy a tratar de dejarle las guías con más antelación para ver si ustedes las pueden imprimir el día de la clase, para que podamos ir avanzando e ir leyendo, porque en mi caso a mí me cuesta mucho trabajar sin material impreso por la cantidad de texto que tenemos que leer. ¿Ya? Entonces, para darles el aviso también. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Ya. Si ustedes se fijan acá, tenemos nosotros actividades, ¿cierto? Ahora, dentro de algo que nosotros tenemos que saber, son que nosotros para leer tenemos que manejar, y aquí voy a empezar a explicar ya lo de la comprensión lectora. Tenemos que manejar estrategias de comprensión lectora. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Eso qué significa? Que yo al momento de leer no leo nomás. Yo tengo que seguir un rumbo. Tengo que trazar yo, en este caso, una ruta que voy a seguir al momento de leer, ¿ya? ¿Y cuál es esa ruta o cuántos momentos tiene esa ruta? Son los que vamos a ver ahora. Entonces, la lectura tiene 3 momentos. Antes de la lectura, antes, durante, y la otra, si uno es antes, el otro durante, ¿cuál será la que falta? Durante, y la otra es después. Después. Esto después de la lectura. Y cada uno de estos momentos va a tener un propósito distinto, pues chiquillos, ¿ya? Y en cada uno de estos momentos yo voy a hacer algo diferente para poder ganar tiempo y ganar seguridad al momento de responder, ¿ya? Entonces, antes de la lectura, fíjense que antes de comenzar a leer, yo clasifico el texto. Clasifico el texto identificando los rasgos generales. Identificando los rasgos generales o las características que el texto tiene. Entonces, ¿qué significa esto de clasificar el texto? Yo como lector, como lectora atenta, tengo que decir, mira, ahora voy a leer un texto, una noticia. Entonces, en esta noticia, como es un texto expositivo informativo, a mí me van a dar a conocer un hecho. Y el autor nos va a entregar opinión acerca de ese hecho. Y yo empiezo a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y ya sé qué es lo que tengo que buscar. Tengo que buscar los hechos más importantes, que le dan forma, que de hecho, vale la redundancia, la noticia trabaja con un solo hecho. Y tengo que determinar, ¿cierto?, qué fue lo que pasó, dónde que ocurrió esta situación y por qué razón fue que esta situación se dio de tal manera. ¿Cuándo lo hago entonces? Eso lo voy a hacer antes de la lectura. Y ahí determino si el texto es literario, si el texto es no literario, si el texto es expositivo o no. Voy a determinar todos esos elementos antes de leer para saber qué buscar, ¿ya? Una vez que clasifico este texto en términos generales, yo voy a leer las preguntas. Leer las preguntas y a analizarlas. Fíjense que todavía no llegamos al durante la lectura, o sea, yo todavía no comienzo a leer y ya estoy analizando las preguntas, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón yo voy a analizar las preguntas y por qué las voy a poner? Porque las preguntas son las instrucciones, ¿ya? Por lo tanto, yo al momento de leer las preguntas, lo que estoy haciendo en el fondo, le estoy diciendo a mi cerebro, mira cerebro, de este texto tú tienes que buscar estos y estos elementos, porque por eso nos pasa de repente que el texto nos abruma, que sentimos que leemos, leemos y no entendemos nada.
y es porque no sabemos bien lo que andamos buscando, ¿ya? Y eso saber qué es lo que andamos buscando viene de este proceso previo a la lectura, ¿ya? Se analizan las preguntas, ¿cierto? Se leen las preguntas, se analizan y se da a conocer qué es lo que están pidiendo exactamente que nosotros hagamos a través de ese ejercicio. Todo esto antes. Después, durante la lectura. ¿Qué hacen ustedes cuando están leyendo? ¿Leen así nomás o hacen algo pensando, por ejemplo, que están leyendo para una clase o que tienen que presentar algo importante en el trabajo? ¿Cómo lo hacen? Durante. ¿Será? ¿Qué estrategia usan? A ver. En el momento en que están leyendo, ¿usan alguna estrategia o ninguna? Tratar de recordar las palabras como las palabras claves que están de repente en el texto o en lo que Ya, estoy viendo. ya, Lo mismo entonces. que usted lo está exponiendo, eh, tratar de memorizar las palabras clave. Sí, más que memorizarlas, yo les recomiendo que las identifique, ¿ya? Y que las Ya. vaya subrayando. Porque si usted intenta memorizarlas, nosotros cuando estamos bajo presión y en general cuando estamos leyendo, nuestro cerebro tiene como recursos limitados. Entonces es súper difícil que en un momento tan corto usted pueda memorizar textos que de repente no ha visto en toda su vida. Porque a veces uno cuando le toman pruebas, porque yo igual me someto a pruebas, pues entonces de repente te ponen pruebas, hay textos que tú nunca los has leído en la vida. Entonces es imposible pretender, más encima que uno está en un momento de angustia, está en un momento que es estresante, entonces resulta muy difícil que nosotros podamos memorizar. Entonces por eso nosotros para evitar de tratar de memorizar todo ese texto, nosotros lo que hacemos vamos a ir leyendo estas preguntas y las vamos a ir analizando, ¿ya? Y vamos a analizar las preguntas y en las preguntas también vamos a marcar las palabras clave de las preguntas. Esto es súper importante, así se trabaja en los preuniversitarios también, ¿ya? Entonces, durante la lectura yo identifico las palabras clave. ¿Cómo lo hago? Las destaco. ¿Se fijan que cuando yo les voy haciendo clases voy marcando algunas palabras y no todas? Sino que solamente aquellas que son importantes. Entonces voy a destacar estas palabras clave. ¿Qué más voy a hacer? Voy a subrayar el texto. Puedo escribir al margen también, ¿ya? Escribir al margen y voy también lo que yo como una síntesis de lo que yo voy entendiendo y eso también puedo parafrasear el texto. ¿Qué significa parafrasear? Eso significa que yo voy a dar a conocer las ideas del texto, pero las ideas del texto con mis palabras, no con las palabras del autor, porque a veces las palabras del autor a mí se me olvidan, ¿ya? Pero yo lo parafraseo, o sea, leo un poco y después digo, ya, a ver, ¿de qué se trataba esto? Ah, mira, en esta parte nos hablaron del texto expositivo, de sus características, después me hablaron de las formas que tenía para poder escribirse, y después me empezaron a hablar de cómo tengo que leer un texto en general. Esta estrategia de comprensión lectora es para todos los textos y para todas las asignaturas. En todas las asignaturas usted lea primero la pregunta y después el texto, ¿ya? Entonces, después tenemos acá, en este caso, parafraseamos las ideas de los textos y eso lo hago con mis palabras. Voy escribiendo al margen, ¿cierto? Y en algunas ocasiones voy resolviendo también resuelvo los ejercicios. Hay ocasiones en que yo, a medida que voy leyendo el texto, puedo ir de inmediato resolviendo algunos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Que voy a ganar en tiempo y voy a ganar en seguridad. Resuelvo los ejercicios cuando se puede, ¿ya? Porque a veces tengo que leer todo el texto para poder responder los ejercicios, pero hay otros que te piden que con solamente una parte tú lo puedas resolver. Entonces, cuando se puede, yo, mientras estoy haciendo la lectura del texto, es decir, todavía no he llegado a la palabra final, el punto final, puedo ir respondiendo lo que el texto, perdón, lo que la pregunta me dice. ¿Ya? Y después tengo el después de la lectura, que es cuando yo repienso el contenido del texto. ¿Ya? El contenido, en este caso, del texto. Aquí me falta, sí se puede. Me faltó, me comí un sí, que es condicional.
solo si se puede, ¿ya? No, estaba bien, cuando se puede. Ya, ahora, ¿qué otra cosa es la que yo tengo que hacer cuando estoy leyendo? Apenas comienzo a leer, y les voy a ir acomodando esto para los que van sacando pantallazos, ¿ya? Cuando yo comienzo a leer o cuando estoy dentro del texto, yo lo que tengo que hacer también es determinar, yo todo lo enseño a través de preguntas, determinar el tema del texto. Ahora, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo determino? Yo le pregunto al texto, ¿de qué o quién se habla? La respuesta a esa pregunta va a ser el tema. Y además el tema va a estar, generalmente está, porque aquí el 100% no se da, ¿ya? Generalmente está en el título. Cuando usted le dicen dónde está el tema, usted tiene que saber dónde buscarlo. Generalmente está en el título o antes del primer punto seguido. Y en cada párrafo va a haber un tema. Y ese tema se tiene que encontrar antes del primer punto seguido. Y después vienen las explicaciones solamente. ¿Ya? Entonces, determino el tema. Durante la lectura lo voy a determinar. Y además de determinar el tema, primer punto, uy, que estoy escribiendo mal. Primer punto seguido. ¿Qué dice aquí? Seguido. Ya, del primer punto seguido. Ahora, y yo después tengo que identificar, una vez que identifico el tema, tengo que determinar también la idea principal. Esto al principio es tedioso, pero después se hace solo. Ya, determinar la idea principal. La idea principal, yo primero tengo el tema, sé de lo que están hablando, y luego le pregunto al texto. Esta depende de la primera. ¿Qué se dice de ese algo o alguien? Y la respuesta a esa pregunta va a ser la idea principal. ¿Cuándo voy buscando eso? Lo voy buscando durante la lectura y voy subrayando. Y ahí voy identificando las palabras y los datos claves del texto. Después que terminé de leer, reviso la comprensión. Por ejemplo, cuando usted está estudiando y dice, a ver, ¿de qué se trataba esto? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿De qué me di cuenta? Eso es repensar el texto, ¿ya? Repienso el texto para asegurar, en este caso, repienso el texto para asegurar su comprensión. Si yo no me acuerdo de qué se trataba el texto, si yo no soy capaz de identificar el tema o la idea principal, perdí mi tiempo, porque la lectura siempre tiene que ir acompañada de un proceso consciente, de un monitoreo constante de parte del lector. El lector tiene que estar siempre preguntándose qué está entendiendo, qué aspectos del tema son los que le llaman la atención, con cuáles no está de acuerdo. Entonces, y eso también lo puede ir haciendo durante la lectura, pero generalmente uno lo hace después de que termina de leer, ¿ya? Entonces, repaso el texto para asegurar su comprensión, resuelvo los ejercicios. Y también puedo, si es que tengo tiempo, revisar mi trabajo, ¿cierto? Que pueden ser las ideas escritas o pueden ser las preguntas de alternativa. Voy a resolver y voy a revisar mi trabajo para monitorear si realmente entiendo el tema del texto que estoy leyendo. ¿Ya? Hago todo eso entonces. Ahora, hay un dato importante también que ustedes tienen que saber. Siempre el texto manda. ¿Ya? El texto manda. ¿Qué significa eso? Que las respuestas deben venir solo del texto. Por ejemplo, supongamos que en el texto le dicen que la Tierra es plana y nosotros sabemos que la Tierra no es plana. Entonces te dicen,
Según el texto, ¿cuál es la forma de la Tierra? Plana, esférica. Yo sé que la Tierra no es plana, pero como en el texto dice, y la pregunta es según el texto, ¿cuál es la forma de la Tierra? Yo tengo que basarme en lo que el texto dice, y aunque muy a mi pesar, voy a tener que decir que la Tierra es plana. ¿Ya? De eso se trata. Por lo tanto, siempre yo voy a tener que basarme. Aquí la más importante de entender, la más importante de que te quede claro a ti es la pregunta. ¿Ya? Porque a veces yo estudio, leo, pero igual me confundo, ¿ya? Porque no entendí bien lo que se me estaba preguntando. Ya, después, ¿se entiende esta parte, cierto? Sí, Ya, en todo caso Sí, lo profesor. vamos a ir aplicando. Ya, tengo las preguntas y acá abajo tengo el texto, que el texto se trata de las abejitas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir aplicando la estrategia para ir determinando también las palabras claves de la pregunta, el tipo de información con el que tengo que trabajar, y aquí la cosa se empieza a poner densa. ¿Ya? Entonces, paso 1, ignoro el texto. Si estas preguntas fueran de alternativas, yo no voy a leer las alternativas porque si no me voy a confundir. Solamente voy a leer las preguntas. Entonces voy. Y las preguntas dicen, lea el texto, posteriormente realice las actividades que se presentan. La primera pregunta dice, determine la estructura general del texto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y aquí voy marcando la pregunta. Tengo que determinar, ¿cierto?, la estructura. O sea, tengo que determinar sus componentes. ¿Y cuáles son los componentes que tengo que determinar? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Y esta es una pregunta de contenido, porque yo para poder saber cuál es la introducción, tengo que ir de aquí hasta acá, este párrafo, por ejemplo, el párrafo 1 es la introducción, pero tengo que saber por qué, po. Y ahí me tengo que fijar en el contenido del texto, por ejemplo, porque da a conocer datos esenciales, no entra en detalle. Después de acá hasta acá está el desarrollo, porque aquí se empiezan a dar detalles del tema y se empiezan a dar a conocer como situaciones más específicas. Y después de aquí, en el cuarto párrafo, está la conclusión, porque se está cerrando la idea, se está resumiendo y se están dando a conocer aprendizaje. Entonces, esta es de contenido. Después dice, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Qué es lo que tengo que subrayar en esta pregunta? ¿Qué me están pidiendo? Que busquen el texto. Les escucho. De acuerdo con esa pregunta, ¿qué están pidiendo que yo busque en el texto? el título, Fíjese bien lo que ¿De dice. qué se Ese trata es el dónde. texto? Pero fíjese en la pregunta, porque la que tenemos que analizar es la pregunta. Porque si te preguntan de qué se trata, te están pidiendo la idea principal, ¿ya? Y en este caso no te están pidiendo la idea principal, te están pidiendo solamente el tema, ¿ya? Y esto es lo que dice el compañero. Dijo, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en el título. Y aquí lo tengo listo, porque este tiene título. Entonces, ¿y cuál es la pregunta que yo le voy a hacer al texto? Para identificar el tema, yo le voy a preguntar, ¿de qué o quién se habla? ¿Ya? Entonces aquí tengo el título, las abejas. ¿De qué o quién se habla en el texto o de quién se va a hablar? De las abejas. De las abejas. Subrayo. ¿Por qué lo subrayo? Porque este es el tema. ¿Se acuerdan que dijimos que a veces voy haciendo el análisis y voy respondiendo inmediatamente? También pudieras darse eso, ¿ya? Pero aquí vamos a analizar las preguntas y después vamos a ir viendo, aplicando como otras estrategias. Pues explique qué forma básica del texto expositivo se encuentra presente en el primer párrafo. Y esta pregunta tiene varias cosas en las que yo me tengo que fijar, porque me está diciendo que yo tengo que hacer varias cosas. Primero tengo que explicar. Explicar significa que yo tengo que hacer entender al otro algo que yo sé. Ya tengo que decirle al otro, asegurarme que el otro entienda lo que yo entiendo. Tengo que, ¿y qué es lo que lo tengo que hacer entender? Tengo que darle a conocer la forma básica, donde en el primer
párrafo, ¿ya? Entonces, si es que es una definición, si es que es una descripción, una caracterización o una definición. Y ahí yo lo voy a leer. Entonces tengo que determinar la estructura, el tema que ya lo identifiqué, explicar qué forma básica es la que se está usando. Y ahí yo voy ordenando. Ya voy sacando información, eliminando otras posibilidades de información. Después dice explique, ¿cierto? Otra vez tengo que hacerle entender. Tengo que darle ejemplos y tengo que dar a conocer cifras, ideas importantes. Otra vez la práctica. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora ya no me piden el primer párrafo, sino que me piden el segundo párrafo. Y después dice, de a conocer 3 razones para clasificar el texto leído como expositivo. Entonces, tengo que dar 3 razones, ¿cierto? Para decir por qué este texto, para clasificar el texto, ¿cierto? Como expositivo. ¿Cuáles son las características del texto expositivo que las estábamos viendo recién? ¿Qué características tiene el texto expositivo? Entrega Tiene información al receptor. Ya, entrega información. Muy bien, Jonathan. ¿Qué más? ¿Es objetivo o es subjetivo? Objetivo. Objetivo. ¿En qué se basa? En hechos, ¿cierto? Y está escrito en primera, segunda o tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Entonces ahí, eso significa, en este tipo de preguntas, significa, esta también es de conocimiento. Significa que yo para poder clasificar este texto como expositivo tiene que tener esas características. Si no cumple con esas características, entonces no va a ser expositivo. Después dice, ¿cuál es la importancia? Esta ya es de conocimiento para mí, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia que tiene el texto expositivo? ¿Será importante en nuestras vidas el texto positivo? Sí, no, ¿por qué? Miren, no me alcanzó para alcanzar a aplicar la estrategia. Entonces, ahora, ya cerrando esto, una vez que yo leí las preguntas, hice el antes de la lectura con las preguntas, me voy al texto y empiezo con la clasificación general. Ya sabemos de lo que nos hablar, pero no sabemos bien de qué. La otra clase vamos a seguir trabajando con esto, ¿ya? Con esta vamos a terminar este texto y vamos a trabajar con otro que yo les voy a preparar también. Que estén muy bien. Estoy bien en la hora, ¿cierto? Sí, estoy bien en la hora. Ya, que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profesora. Igual que esté De bien. nada. Chao, Luego, gracias. Igual, profesora, que esté muy hasta bien. luego. Que tengan Gracias, una buena profesora. semana. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao.